Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Nuevamente vas a compartir el repaso de la lección. Hoy toca lección número 9. Un ministerio impulsado por el amor. Sabemos nosotros que todo cuando se hace por amor, todo sale a bien. Cuando uno obedece por amor, todo sale a bien. Cuando uno hace lo que Dios dice por amor, todo sale a bien. Así que hoy vamos a estar hablando de un ministerio impulsado por el amor, el ministerio de Pablo. Iniciamos. El subtítulo del día domingo dice gratitud. Para eso vamos a estar leyendo 2 de Corintios, capítulo 1, el verso 3 y 4. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo está demostrando su gratitud a Dios, consolando a la iglesia, a las personas de Corinto. Pablo había pasado muchas cosas, diversas situaciones, encarcelado, estuvo muchas veces en peligro, azotado, fue apedreado, estuvo naufragando, noches y días a la deriva del mar, en peligros de su misma gente y de los gentiles. Pero Dios siempre estuvo con Pablo consolándolo. Y Pablo ahora demostrando su gratitud a Dios, también de la misma manera que fue consolado Pablo por Dios, también Pablo está consolando a la iglesia, que estaban pasando momentos de tristeza, de dolor, por lo que Pablo les había escrito de cómo debían ellos de tratar el pecado en la iglesia. Estaban desanimados, estaban tristes, no hallaban ni qué hacer, ponemos la disciplina, no lo ponemos, pero Pablo ahí estaba consolándolos. Es muy bonito cuando una persona, cuando ha pasado una situación, puede llegar con alguien que está pasando la misma situación y le dice, yo sé, yo comprendo lo que tú has pasado. Y lo consuela, porque esa persona ya ha pasado por lo mismo situación. Entiende perfectamente la situación que está pasando esa persona. Alguien que pasó una enfermedad o la muerte de un familiar puede consolar a otra persona que está pasando por lo mismo y le puede decir, yo sé lo que estás pasando. Puede consolarlo con la palabra de Dios, con una oración. Así Pablo nos enseña que nosotros también, de la misma manera que hemos pasado situaciones difíciles y Dios no nos ha abandonado, si nos ha fortalecido, también debemos de llevar esas palabras a otras personas, demostrando nuestra gratitud a Dios. Pablo manifiesta su amor por los corintios, consolándolos en sus tribulaciones, y eso debemos de hacer nosotros. El día lunes, el subtítulo es Pureza y Sinceridad. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 1, el verso 12, dice así. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo había propuesto sus visitas a Corintios.
Y pues los corintios empezaron a dudar de él, a criticarlo, que él solo dice y no cumple lo que dice, como que está tambaleando. Pero Pablo aquí les contesta de la manera muy especial. Dice que él se ha portado limpio y sinceramente, santo e íntegro, pero no por fuerza propia, sino gracias a Dios, dice, que Dios da a las personas con la gracia de Dios. Y Pablo tiene aquí esa respuesta directa y con su conciencia limpia de decir, yo me porto bien, dice, me porto tal como soy, cristiano tanto en el mundo, con los gentiles, tanto en la iglesia. Pablo era una persona en la cual se había transformado, Dios lo había transformado en una persona diferente. Pablo confiaba plenamente en Dios. Aunque decían que Pablo no ama a los corintios, aunque dice una cosa, dice otra, dudando de ser un apóstol de Cristo por lo que ellos estaban pensando, Pablo les contesta con una actitud sincera, puro, donde les dice que él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, dice. ¿Qué vale? ¿Qué es muy importante? Nuestra conciencia. ¿Cómo estoy yo con Dios? A veces hay personas dudan de la vida de uno por su pasado, dudan de la integridad de una persona por su pasado. Pero cuando esa persona ha tenido un encuentro con Cristo, es diferente. Y solo Él lo puede confirmar con su conciencia, estando bien con Dios. Pablo aclara su conducta, que es por amor puro y sincero, santo e íntegro, que él tenía que hacer otras cosas, por eso no llegaba con ellos, y que su conciencia estaba bien. Lo que decía y lo que hace es sincero y no falsedad. Pasamos al otro día. El subtítulo es Cambio de planes por amor. Para eso vamos a estar leyendo 2 de Corintios capítulo 1, el verso 15 y 16, dice así. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. El plan de Pablo. Pablo aquí nos enseña algo muy importante. El plan de Pablo era pasar en Efesio, Macedonia, Corintio y Judea. Pero por cosas que pasaron, él tuvo un cambio de planes por amor. ¿Cómo fue el cambio de planes? Éfeso, Corintio, Macedonia, Corintio y Judea. Tuvo un cambio de planes. Pablo aquí nos enseña, nos da un ejemplo. Pablo es un ejemplo para todos nosotros, pero nos da un ejemplo que nosotros debemos de estar en planificación de todo lo que hacemos. Que se tiene que planificar bien las cosas y debemos de ser flexibles en los planes, porque según el plan de Pablo era otro. Pero de repente también el plan de Dios no era el plan de Pablo. Dios tuvo que cambiar los planes de Pablo. Porque nosotros podemos planificar, pero el quien dirige, el que tiene la última palabra es nuestro Padre Celestial. Entonces debemos de planificar y actuar y dejar en las manos de Dios que Él nos guíe en los planes. Y no desesperarnos
si hay cambio de planes. Pablo tuvo que cambiar esos planes por amor a la iglesia de Corintios. Lo criticaban por inestable, por vacilante. Pablo cambió esos planes para demostrar que él ama a los corintios, ama a su prójimo, ama a donde él ha fundado las iglesias. Tuvo que hacer cambio de planes por amor. Nosotros muchas veces debemos de hacer cambios de planes, cambios de carácter por amor. Un cambio de cómo actúo con mi familia, con la familia, con los vecinos, con la iglesia, por amor. Un cambio en mi forma de vestir por amor a mi familia y a Dios. Un cambio en mi forma de hablar. Pablo nos enseña que debemos nosotros de hacer cambios en nuestras vidas por amor. Debemos de hacer un cambio, de dejar el pecado por amor a Dios, por amor a Cristo. Debemos de obedecer la palabra de Dios y la ley de Dios por amor. Pablo insta a los corintios también que ellos deben de estar tranquilos, que él va a llegar con ellos. Pero todo lo hizo Pablo con amor. Eso es muy importante. Si nuestro carácter, si nuestra vida está perjudicando la iglesia, está perjudicando mi familia, debo de tener un cambio, debo de hacer un cambio por amor. El día miércoles dice el perdón y la reafirmación del amor. Para eso vamos a estar leyendo 2 de Corintios, capítulo 2, el verso 5 al 8. Dice así. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El objetivo de Pablo. Después del informe de Tito a Pablo sobre su carta, de cómo reaccionó la iglesia, de cómo tomó la iglesia, la carta de Pablo le dijo, estuvo favorable. Hubo disciplina de parte de las personas que llevaban pecados o estaban pecando en la iglesia. Se tomaron cartas sobre el asunto, estuvieron mal, estuvieron tristes, pues estuvieron mal espiritualmente, mal entre ellos, pero la carta tuvo su función. El que la iglesia haya tomado la disciplina eclesiástica sobre aquellas personas que estaban pecando, que estaban haciendo cosas indebidas. Pablo dice que se alegra por la tristeza que tienen. No una tristeza como la del mundo que trae muerte, sino tristeza para arrepentimiento. Y eso solo viene de Dios. Y Pablo aquí insta a los corintios a perdonar a aquellas personas que fallaron, al que falló, al disciplinado, pero también debían de ayudarlo a través del perdón y la reafirmación con demostrarle amor. No solo lo disciplinaron, hubo disciplina, sino que también la misma iglesia trabajó para visitarlo, para orar con él, para traerlo a la iglesia, para llamarlo, no para despreciarlo. No,
para echarlo fuera totalmente y no aceptarlo, no, sino que hubo perdón. Eso es lo que nos enseña Pablo, que debe de haber perdón por parte de todos los miembros y también la reafirmación del amor demostrando empatía. Como decía al principio, el subtítulo era gratitud. Así como muchos fueron consolados por Dios cuando cayeron de la gracia y fueron ayudados por otras personas también, también si nosotros tenemos el conocimiento de alguien caído, disciplinado en la iglesia, debemos también de demostrarle amor, visitándolo, orando con él, invitándolo siempre a la iglesia. El día jueves dice triunfo en Cristo. Vamos a estar leyendo 2 de Corintios capítulo 2, el verso 14 y 15, dice así. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. El triunfo en Cristo. Pablo estaba dando gracias a Dios porque había abierto las puertas en Troas para que se predicara el Evangelio, la palabra de Dios. Triunfo en Cristo. Dios da el triunfo en Cristo Jesús en todo lo que hacemos. La carta de Pablo cumplió su objetivo, la transformación de la iglesia, la transformación de los miembros de la iglesia, triunfo en Cristo Jesús. El hacer reflexionar a la iglesia y que actuaron de forma correcta con la disciplina fue triunfo de Dios. Y Pablo, al explicar a la iglesia que él es apóstol, que él es correcto, él es íntegro, él es puro y sincero, triunfo de Dios. Todo lo que se logra en la vida es triunfo de Dios. Predicando la palabra de Dios por amor, con un amor sincero en Cristo, triunfo en Cristo Jesús. Somos como un olor grato, agradable, que se impregna en otras personas, en muchas personas. Una persona que da un abrazo, una persona que tiene perfume, cuando siente también huele al perfume de esa persona. Así deberíamos de ser nosotros en la predicación de la palabra de Dios. Que sea como un perfume para que todas las personas escuchen palabra de Dios, entiendan palabra de Dios y sean transformados, como muchas personas fueron transformados a Cristo Jesús en la iglesia de Corintios. Que Dios los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.